Bien, buenas tardes a todas y a todos los compañeros. Espero que puedan ver la pantalla de lo que estoy proyectando en este instante. ¿Logran ver? Hola, hola. Aún no, doctor, está Díganme. cargando. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hacer tres actividades. Así que le voy a pedir a Mauricio, que es nuestro auxiliar, que cuando sea aproximadamente las 5 de la tarde con 10 minutos, 5 y 10, me dé una señal, me diga para que yo pueda cambiar al siguiente tema y no nos pasemos la hora. El primer tema entonces que vamos a ver es, vamos a hacer un ejercicio breve que he visto que está fallando en el manejo de las fuentes de Diels-Kranz y de Kirky-Raven. Vamos a hacer eso hasta las 5 y 10 de la tarde. Después haremos hasta las 5:40. Revisaremos el control de lectura, las últimas preguntas faltantes de Tales de Mileto, y los últimos 20-25 minutos nos dedicaremos a entrar a Anaximandro. Así que le voy a pedir a Mauricio que esté muy atento. 5 y 10 me dé la señal. O sea, a las 5, cuando ya estemos 10 minutos antes de que ya estamos con poco tiempo para que yo pueda apresurar. Muy bien. Dicho eso, Perfecto, no hay entonces, problema. yo quiero retomar lo que ahora sí seguramente pueden ver la pantalla, ¿no es así? Así es, doctor. Sí, Ya, de esto habíamos ya hablado, no voy a retomar el tema, pero habíamos hablado de la transmisión y las fuentes de la filosofía presocrática y nos habíamos dedicado la última ocasión con el webinar abierto a mostrar cómo dos contenidos, la transmisión de los escritos de la filosofía antigua, a los que ya le hemos dedicado y está a disposición en YouTube y en el material también para descargar, y lo que me interesa es de tomar las fuentes de la filosofía presocrática y su uso y hacer un par de ejercicios con ustedes. Sobre la transmisión de los escritos de la filosofía antigua, hemos dicho que está escrito en griego, que hay tres soportes filosóficos: la piedra, el papiro, el pergamino y luego el códex. Y que esa transmisión trajo como consecuencia una serie de aspectos, la introducción de las mayúsculas, las minúsculas, la reconstrucción de los textos griegos, la edición, el gran tema de la edición de textos griegos. Todo esto lo habíamos conversado en una sesión anterior, así que de un vistazo muy general habíamos observado cómo estos fenómenos afectan profundamente el uso de los materiales filosóficos y por tanto su lectura, comprensión, interpretación y todo eso. Habíamos visto entonces las consecuencias que aparecen con el surgimiento del códex, los copistas, las ediciones más antiguas, las copias y las ediciones, bueno, medievales, y luego habíamos mencionado también cómo todo esto hoy en día se hace en la filología clásica. Ahí está el resumen del establecimiento de un texto griego. Todo esto lo habíamos charlado, habíamos conversado y no habíamos señalado que existen ediciones modernas hoy en día confiables, todas son europeas. Y entonces el segundo tema era cómo todo esto tiene su impacto, su efecto, su importancia en el manejo de las fuentes de la filosofía presocrática. Al respecto habíamos dicho, como está en el texto de Kirky-Raven, que se distingue entre citas directas y testimonios, ¿no? Y habíamos hablado de la doxografía. Yo como persona soy ciudadano ante el Estado, soy primo ante un familiar, soy vecino ante el barrio, soy usuario de un servicio de transporte soy pasajero cuando hago uso. Entonces, dependiendo del punto de vista, asumo diferentes roles. Por tanto, Platón y Aristóteles, desde el punto de vista de la filosofía presocrática, estos dos pensadores y otros son doxógrafos, ¿no? En sí mismos son pensadores, filósofos, pero desde el punto de vista de la filosofía, de la reconstrucción de las fuentes de la filosofía presocrática, los consideramos como doxógrafos, que ofrecen citas directas y testimonios. De esto hemos hablado, el carácter general de la doxografía, el problema de la doxografía,
en Aristóteles, Platón, el problema de las traducciones, de las fuentes y todo esto también habíamos conversado. Las ediciones modernas, todas europeas, ediciones de texto griego y a veces con traducción. Mencionamos el caso del Fedón y también señalamos rápidamente cuáles son las traducciones, porque ediciones hay muy poco en español, pero sí hay buenas traducciones, las de la UNAM, Gredos, Alma Mater y algunas que están en este sitio web. El resto son de menor valor. Y luego también mencionamos las principales revistas que hay en el área de la filosofía antigua, todas en inglés, alemán y francés, que son hay otras, pero estas son las más importantes en el mundo. Y aquí se publica lo último de lo último en los conocimientos de filosofía antigua. Bueno, y lo que nos importaba nuevamente, ver que hay una edición estándar hoy en día de los fragmentos de los presocráticos, editada por estos filólogos de importancia. El título ya lo conocemos, los fragmentos de los presocráticos y los autores, el primero Hermann Diels, el segundo Walter Krantz, ¿no? Es una edición que viene de 1905, 10, y miren, la edición más actual es del 2004. Es una obra que sigue teniendo todo el peso de hace un siglo, ¿no? Es la base de de las demás ediciones. Todas las demás ediciones que hay hacen ampliaciones, complementaciones, pero la base sigue siendo Diels Krantz en todo el mundo, en todas las universidades. Entonces, esta obra que da los testimonios y las citas directas de los pensadores presocráticos, de los cuales, de Tales, por ejemplo, ya hemos visto, no nos ha llegado absolutamente nada. Entonces, lo que hace estos autores es una edición en que nos ofrecen texto griego de fragmentos y de testimonios. Y fíjense, en el contenido de este libro, el libro como tal de Diels Krantz, en su índice, encontramos dos grandes partes. En la primera parte están los poetas, los antecesores del pensamiento filosófico, pero en la segunda parte ya están a partir del número del capítulo los presocráticos, ya están los presocráticos, desde el capítulo 11 hasta más o menos hasta el capítulo 58, encontramos los capítulos dedicados, cada uno a un llamado presocrático. El 11 es Tales, el 12 Anaximandro, y así tenemos la lista. Muy bien. Entonces, esta obra funciona de esa manera, tiene unos capítulos, a partir del 11 para adelante está dedicado a cada pensador presocrático, y esa es su estructura. ¿Cómo funciona esta obra internamente? Supongamos que tomamos el capítulo 12, el de Anaximandro. Esta obra empieza del siguiente modo. Obviamente son 5, 6, puede ser 20, 10, 15 hojas cada capítulo, dependiendo del pensador, pero no importa la cantidad ni el pensador, cómo se organiza esta obra internamente. Si tomamos como ejemplo el capítulo 12 de Anaximandro, lo que encontramos son tres elementos de esta obra. Primero, encontramos toda la información con A, B, C. A significa testimonios, testimonios de la vida y la doctrina del presocrático en cuestión, en este caso de Anaximandro. A significa testimonios, testimonios, ¿no? En cambio, B, que ustedes observan ahí, son los fragmentos, fragmentos que son las citas directas, lo que habría dicho de propia boca o de propio escrito, de puño y letra, el pensador presocrático. Y finalmente hay un tercer grupo que es C, los casos dudosos. Por tanto, encontramos A, B y C. Por ejemplo, el capítulo 12 dedicado a Anaximandro. Tenemos documentos de tipo A, testimonios, documentos de tipo B, fragmentos, y documentos de tipo C, los casos dudosos. Y así funciona en cada capítulo de los presocráticos esta edición monumental de Diels Krantz. Muy bien, dicho esto entonces, ¿cómo citamos las fuentes presocráticas? ¿Cómo trabajamos con él? Y hemos dicho que es de 1903 y Hermann Diels, Walter Krantz, es la abreviación de DK. Por tanto, ¿cómo citamos? Primero colocamos el nombre del filósofo, luego colocamos DK, porque es la edición de Diels Krantz, luego el número del filósofo en Diels Krantz, o sea, el número de capítulo, en este caso, ya vamos a ver, y finalmente con rojo, si el documento, el tipo de texto es A, B o C. Si es vamos a retornar. Si es A, testimonio, si es B, fragmento literal, o C, imitaciones o casos dudosos. Entonces tenemos esas tres posibilidades. Veamos un ejemplo muy concreto.
tenemos el caso de Parménides, el filósofo, con azul. Luego tenemos D.K., Diels-Krantz. El número del filósofo en Diels-Krantz, 28, le corresponde el capítulo 28. ¿Y qué tipo de texto es? A, B o C. En este caso, B, fragmento literal, y 3 significa el número del texto, es decir, fragmento número 3. Si fuese A, sería testimonio número 3. Si fuese C, imitaciones o casos dudosos número 3. Esta es entonces la forma de citar los fuentes presocráticas a partir de la edición estándar de Diels-Krantz. Vamos a ver cómo en las ediciones más comunes, en los trabajos más de difusión, va a desaparecer el nombre del filósofo y solamente nos vamos a encontrar con D y K, ¿no? Diels-Krantz. Eso vamos a tener en lo que viene a continuación. Dicho esto, entonces, vuelvo a repetir, nombre del filósofo, Diels-Krantz, número del filósofo en Diels-Krantz, está la lista ahí. Anteriormente, enseguida les voy a mostrar una lista más para nuevamente, y luego el tipo de texto, A, B o C, y el número de texto. Si es A, entonces es testimonio A, testimonio 3. Si es B, fragmento 3. Si es C, caso dudoso o imitación 3. Dicho esto, entonces, vámonos a la práctica. Fíjense, tenemos los presocráticos, nos interesan los que están con verde, porque a partir del 11 dijimos empieza Tales hasta el número 78, que son los autores menores de Abdera. Demócrito, por ejemplo, el 68, y del 69 al 78 son otros autores menores. 80, 82 ya son, 81, 82 ya son los llamados sofistas, y estos son pensadores posteriores. Y del 1 al 7, al 10 son los llamados pensadores prefilosóficos. Así que nos interesa de la 11 a la 78. Dicho eso, entonces, dígame si está presente ahí Camila. Vamos a hacer el primer ejercicio y usted lo que va a hacer es describir según el sistema de citación. Así que, Camila, adelante. Descríbanos eso. ¿Cuál, doctor? Perdón, no puedo ver. Está a mano derecha. Voy a volver a colocar ejercicios. Ahí está. Ya. Tales, Diels-Krantz, 11, fragmento literal, 2. Muy bien. ¿Qué significa 11? Tales. Tales, ¿no? Es el número del capítulo dedicado a Tales. Entonces, nuevamente, Camila. Tales, Diels-Krantz, Tales, fragmento literal, número 2. Ya. También puede decir capítulo 11 dedicado a Tales. ¿Por qué esto, Camila? Porque vamos a ver más adelante que el nombre del filósofo va a desaparecer y nos vamos a quedar solamente con DK. ¿De acuerdo? Y el 11 ya nos dice que es Tales. Muy bien. Seguimos con la siguiente, a ver si está ahí en línea. Por ejemplo, Alan. Alan, haga el siguiente ejercicio. Después de Alan, Frank Wilborg. Y después de Frank Wilborg, Melanie. Y después de Melanie, se A apunta ver, Gustavo. Ya en ese orden. Entonces, adelante. El siguiente. doctor, no sale en pantalla todavía el Sí, siguiente. sí. Enseguida, vamos a colocar. Adelante. Bueno, el nombre del filósofo es Anaximandro. Diels-Krantz, capítulo 12, perteneciente a Anaximandro. Testimonio 1. Correcto, excelente. Siguiente estudiante, ¿quién le toca? Melanie creo que era. Melanie, adelante. No era Frank. Ya, Frank, bueno, yo Frank, voy a hacer. ya, adelante Melanie y luego Frank. Adelante Melanie. Ya. Pitágoras, Diels-Krantz, capítulo 14, documentos dudosos, número 3. Número 3, ¿segura? No. Ay, no. Ay, no, ya me confundí. Ah, no, número 2. Número 2. Perdón. Entonces, de nuevo, Melanie, de nuevo, otra vez, por favor. Ya. Pitágoras, Diels-Krantz, capítulo 2, no, 14. ¿Qué más era? Documentos dudosos, número 2. Correcto.
Adelante, Frank Filbor, con el siguiente ejercicio. Deme un segundo. Ya. Frank Wilborg. Adelante. Si no está Frank, ¿a quién le tocaba? Gustavo. Adelante, Gustavo. Entonces, Elmer, si está usted ahí, y si no está Elmer, Daniela. Perdón, Adelante. doctor, perdón, no activé el Ya, micrófono, ya. estuve hablando. Adelante, adelante, Gustavo. Heraclito, Diels Krams, capítulo 12, correspondiente a Heraclito, fragmento literal número 4. Ya, pero es capítulo, ¿qué número? De nuevo, a ver, de nuevo, una vez más, estimado Ya. Gustavo. Heraclito, Diels Krams, 22, número 22, Heraclito, fragmento literal número 4. Número 4, correcto. Adelante con el siguiente ejercicio, Elmer o Daniela. Cualquiera de los dos. Daniela, ¿está usted ahí? Encienda su micrófono. Daniela creo que no está. Henry Mamani, adelante. Buenas tardes, doctor. Zenón Diels Kranz, capítulo 29, dedicado a Zenón, testimonio número 1. Correcto, correcto. Muy bien. Adelante, Marcelo, con la siguiente. Demócrito, Diels Kranz, capítulo 68, dedicado a Demócrito, fragmento literal número 3. Maravilloso. Entonces tenemos este ejercicio, y ya con esto ustedes se vuelven cada vez más conocedores de la forma de citar los fragmentos según la edición alemana de Diels Kranz. Bueno, dicho esto, entonces pasamos al siguiente aspecto que igual hay que practicar. El siguiente es el mejor estudio todavía hasta la fecha. Hay otros, pero este sigue siendo el que ha marcado época sobre los presocráticos. Este no es una edición como la de Diels Kranz, de texto puro griego y texto latino sin traducción. Solamente Diels Kranz traducen los fragmentos, pero no traducen los testimonios, los casos dudosos y además no todos los fragmentos. Entonces es una edición la de Diels Kranz, edición filológica. Hermann Diels es un filólogo clásico, conocedor del griego, del latín y muchas otras cosas más. En cambio, aquí encontramos a unos profesores que tienen formación en filología clásica y en filosofía antigua de la Universidad de Cambridge, que es la mejor universidad del mundo todavía hasta el día de hoy. Entonces, estos profesores sacaron en la década del 57 para adelante esta edición, perdón, este estudio sobre los presocráticos, dedicándole cada capítulo, es al que nosotros nos estamos dedicando ahora. Entonces, fíjense, este es el título, Los filósofos presocráticos, y ahí encontramos a los autores de la obra. Esta obra toma la edición de Diels Kranz, ¿no? Pero también utiliza documentos, fuentes de filosóficas griegas propias de ellos, que ellos consideran que hay que adjuntar además de la edición de Diels Kranz. Por eso este texto combina la edición de Diels Kranz y su propia inventiva. Y entonces hay que entender cómo funciona este texto. ¿Cómo está construido cada capítulo? Por ejemplo, aquí en la edición, nosotros estamos viendo la edición en español, la digital, pero la original es en inglés. Miren cómo está la edición. Tenemos entonces el subtítulo, nacionalidad, y ahí tenemos una flechita que designa el número de texto en Kirkiraven. El número 63 es el número de texto en Kirkiraven. Después encontramos Diógenes Laercio
capítulo 1, línea 22. Eso es la fuente primaria antigua, alias el doxógrafo que toma en cuenta Kirke-Raven. Y finalmente encontramos un otro aspecto. Ahí, entre paréntesis, dice DK11A1 init, que es la equivalencia en Diels-Krantz. Allí donde hay texto, de Kirke-Raven, donde existe equivalencia en Diels-Krantz, lo colocan entre signos entre paréntesis. Allí donde no hay esa equivalencia, no se coloca. Por ejemplo, acá, donde dice texto 66, donde está el cursor, dice Heródotus, capítulo 1, 170. Ahí no hay paréntesis porque no hay correspondencia, equivalencia con el texto de Diels-Krantz. Por tanto, es un texto añadido de los propios autores Kirke-Raven. Entonces funciona así. Aquí, como leeríamos, número de texto, fuente primaria Heródoto, y no hay equivalencia en Diels-Krantz. Dicho esto, entonces, fíjense, este texto funciona de esta manera. A veces se dan casos en Diels-Krantz donde tenemos el texto número 103 con 3 variantes, 103A, 103B y 103C. Y cada una de estas, del texto 103A, B y C de Kirke-Raven, tiene su equivalente con Diels-Krantz. Miren, tiene aquí el A, 103A, equivalente con Diels-Krantz, el 103B también y el 103C también. Ojo, que este A, B y C en Kirke-Raven no significa como en Diels-Krantz fragmento, testimonio, caso dudoso. Para nada. No significa. Es simplemente 103A, 103B, 103C. Yo lo hubiese puesto 103', 2', 3', para no confundir al lector. O 103.1, 103.2, 103.3. Pero esa es la elección de los autores, así que nosotros las respetamos. Entonces, no confundir este ABC, que es simplemente 3 subdocumentos de 103 en Kirke-Raven con Diels-Krantz. Mucho ojo, no confundir. Dicho esto, entonces, veamos nosotros todos juntos nuevamente algunos ejercicios. ¿Cómo hacemos la citación entonces en Kirke-Raven? ¿Cómo hacemos la citación? Tenemos Kirke-Raven por los apellidos de estos dos profesores. Entonces, ¿cómo citamos? Colocamos el número del texto con amarillo, la fuente primaria antigua. Y si hay una equivalencia, entre paréntesis. Ejemplo, 502, el texto, la fuente primaria es Hipólito, y ahí tenemos una abreviación de ref. Ya vamos a hablar esto más adelante. Les voy a pasar unos documentos al grupo de WhatsApp donde está todo el sistema de referencias y de abreviaciones de la literatura filosófica y no filosófica de la antigüedad. Ref significa refutaciones. Es una obra del escritor cristiano Hipólito y se hace la abreviación. Y como esto no van a encontrar en diccionario común y corriente, se necesita un diccionario de filosofía antigua o de literatura de la antigüedad griega romana. Y yo les voy a pasar ese material con el que van a poder complementar la lectura de esto. Entonces coloca Hipólito, Refutaciones, capítulo 8, 1.8 de la línea 3 a la 10. Esa es la fuente antigua y hay además un equivalente en Diels-Krantz. Dicho esto, entonces, número de texto, fuente primaria antigua, alias doxógrafo, y equivalencia en Diels-Krantz. Dicho eso, entonces, hagamos unos cuantos ejercicios correspondientes. Si está ahí usted presente de los compañeros, a ver, déjenme ver quién está presente. Javier Antonio, Jenny, también está Jorge Luis. Empecemos con Jorge Luis, luego con Jenny y luego con Javier Antonio. Adelante, Jorge Luis, con este primer ejercicio. Bueno, sería el número de texto en Kirke-Raven, el doxógrafo Diógenes Laercio, libro 2, fragmento 1-2, Línea 1 a 2. Línea de 1 y 2, equivalente en Diels-Krantz 12, ¿Qué es 12? corresponde a Anaximandro. Correcto.
Después viene el testimonio número 1. Nuevamente Jorge Luis. ¿Ya? El número de texto en Kirkjebel, ¿Qué número? ¿Qué número? 94. 94. El doxógrafo Diógenes Laercio, el libro 2, línea 1 y 2, equivalente en Dilcres 12, capítulo 12, correspondiente a Anaximandro, el testimonio número 1. Excelente, Jorge Luis. Adelante, Jenny. Número de texto 143 en Kirkjebel. El doxógrafo Plutarco de no sé qué. Ya, El no se preocupe. libro 7 y página o fragmento 947. Línea. Línea 947. F. F. En Diels y Cranks es el capítulo 12, dile 13, y el B1 es cita, Alias fragmento. fragmento, y S1 Anaximandro. De nuevo, 13 es, de nuevo. Diels-Kranz, 13 es correspondiente al capítulo. ¿A qué filósofo? El 11 es Tales, Anaximandro es el 12, el 13 es Anaxímenes. 13. B significa Fragmento. y 1, Fragmento 1. fragmento 1. Entonces, de nuevo, todo de nuevo, Jenny. Ya. Número del texto 143 en Kirkjebel. Doxógrafo Plutarco, libro séptimo, línea 947. En Diels y Cranks, Anaxímenes, fragmento 1. Muy bien. Adelante el siguiente compañero. Estimado doctor, falta 1 minuto para las 5:10 por si acaso. Ya, gracias. El siguiente compañero entonces. Gracias. Dijimos, alguien había ahí. Dimos un nombre y si no está esa persona, entonces Germán, adelante Germán. Y después de Germán, Sergio. Adelante Germán. Ya, sí, doctor. El número de... Sí, número de Germán, texto. adelante. Profesor, claro. El número de texto 63, el doxógrafo o fuente primaria Diógenes Laercio, capítulo 1 y la línea 22, equivalente a Tales, la edición de Diels-Kranz, testimonio número 1. Excelente. Ese init es inicio, correcto. A veces hay eso más. Excelente. Siguiente en la lista, Sergio, adelante. Muy bien. Número de texto 81, doxógrafo Simplicio, física, página 23 al 29, en Diels. Exacto. No se olvide, Sergio, número de texto en Kirkjebel, ¿no? Sí, claro, 81 es en Kirkjebel. Ya. Ahora fíjense aquí todos, dice Diels y está con verde. No se trata de Diels-Kranz, ojo, sino sería DK o sería Diels-Kranz. Se trata de la edición de la obra de la física de Simplicio hecha también por Diels. Como les digo, Diels. Este Diels también se dedicó a hacer otras obras, a editar otras obras, no solamente la de los presocráticos, así que lo van a ver siempre, pero DK es Diels-Kranz y ahí no hay dónde perderse, es la edición de los presocráticos. En cambio, Simplicio no es un presocrático, es un pensador posterior del siglo I, II después de Cristo. Entonces, la edición del Tratado de Física de Simplicio también lo hace Diels.
¿no? Entonces, por eso está con verde. Esto también se va a dar. Y, por ejemplo, encontramos un caso más para que vean, ¿no? El caso del texto número 96 de Kirk-Raven, y el doxógrafo fuente primaria antigua es la obra de Temistio, Oraciones, que es el capítulo 26, la página 383, en la edición de Dindorf, ¿no? Entonces, todo esto es la fuente antigua. Porque hay otra edición también, y por eso también la de Diels, por eso se coloca edición de Diels, porque puede haber otra edición de la física o otra edición de esta obra de Temistio, aparte de este Dindorf, por eso se coloca el editor. Dicho esto, entonces, ustedes ya conocen cómo se maneja el arsenal, tanto de Diels-Kranz y de Kirk-Raven. Entonces, para acabar con lo que quedaba pendiente, siempre hay que tener en cuenta para los textos filosóficos el contexto en todo el sentido de la palabra, no solo el teórico, el ideológico, el económico, el cultural, etcétera. Y también en el caso de la filosofía griega, muy importante, que no sucede con la filosofía moderna ni con la contemporánea, el problema de la transmisión y la interpretación de los textos. El trabajo aquí es doble, ¿no? Porque tenemos 3 textos que están mediados, están transmitidos y hay que hacer todo el trabajo filológico de por medio. Bueno, el apunte final que se aplica a todas las obras de filosofía, siempre tener en cuenta las fuentes primarias y las secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son las obras de los filósofos, si son modernos, contemporáneos, antiguos, etcétera, son sus propias obras, sus fragmentos, como en el caso de los presocráticos, citas parciales, referencias indirectas, testimonios también, es decir, tanto fragmento como testimonio de la edición de Diels para los presocráticos, Diels-Kranz, eso es para nosotros fuente primaria. Los manuscritos, inclusive las traducciones tendenciosas y obras alteradas, son también fuente primaria. Obviamente que luego se analiza sus tergiversaciones, pero es fuente primaria. Y fuente secundaria en filosofía son los diccionarios, los léxicos, las enciclopedias, las revistas, las monografías, los artículos de especialidad y lo que muy pocas veces se conoce aquí en América Latina, las bibliografías de bibliografías, ¿no? Es decir, son escritos exclusivos donde un autor, un pensador, se dedica a recolectar la bibliografía sobre un tema o sobre un autor en toda la literatura mundial existente. Es un trabajo arduo y de esto existe en inglés, en francés, en alemán. En español hay muy poco, pero existe este material llamado bibliografías de bibliografías. Dicho esto, entonces, cerramos este tema de la transmisión de las fuentes de la filosofía antigua y también el tema vinculado al el uso, el empleo de las fuentes presocráticas. Dicho eso, entonces, pasamos nosotros al siguiente tema.